Chicos, continuamos entonces con la clase. Veamos el concepto, a qué se refiere cuando hablamos de ecología microbiana. El término ecología microbiana se refiere al estudio de los microorganismos y sus interacciones, tanto entre ellos como las interacciones que tienen estos microorganismos con el entorno. Los microorganismos van a ver a lo largo de la clase que colonizan gran parte de la superficie del cuerpo humano, y no solo la superficie que se encuentra en contacto directo con el medio externo, sino también se encuentran colonizando superficies internas de nuestro cuerpo. El microbioma humano es una verdadera comunidad ecológica de microorganismos comensales y simbióticos. Y a esta comunidad ecológica se le agregan los patógenos infecciosos y van a desencadenar infecciones, pero siempre compitiendo con la microbiota normal. Actualmente es todo un desafío el estudio del microbioma humano, y en realidad viene a cambiar todo un tema conceptual donde uno no considera a un patógeno estricto como que está solo en un determinado nicho ecológico produciendo una infección, sino que siempre ese patógeno estricto va a tener que demostrar su capacidad patógena conviviendo con microorganismos de la flora normal, en un verdadero nicho ecológico. ¿Cuáles son los objetivos de la clase en esta segunda etapa? Vamos a ver lo que significa microbiota normal y cómo está compuesta en las diferentes zonas de nuestro cuerpo. Vamos a distinguir estructuras responsables de la virulencia y vamos a interpretar mecanismos de fisiopatogenia bacteriana. En el cuerpo humano, entonces, los microorganismos, como lo pueden ver ustedes en esta fotografía, pueden estar distribuidos en absolutamente todo el cuerpo humano y pueden encontrarse formando parte de lo que se conoce como flora transitoria, pueden estar formando parte de una flora residente o normal, y en ese caso hablamos de microorganismos potencialmente patógenos, o pueden ser microorganismos patógenos estrictos, o sea, siempre que están desencadenando una enfermedad, o pueden desencadenar una enfermedad. ¿A qué le llamamos flora transitoria? Por ejemplo, un ejemplo típico de flora transitoria es la flora que tenemos en la palma de las manos. Esta flora es una flora que se tiene muchísimo en cuenta y que tiene un papel protagónico desde el punto de vista sanitario y en el control de infecciones. Porque, por ejemplo, un personal de enfermería o de salud pública que manipule un paciente o que higienice un paciente que está colonizado con un microorganismo patógeno, esos microorganismos van a quedar formando parte de una flora transitoria o contaminante de su mano, y así él puede transmitir estos microorganismos patógenos de un paciente a otro. ¿Qué va a suceder? Una vez que esta persona se lave las manos, ya su flora va a ser completamente diferente. Por eso hablamos de flora transitoria. La flora residente o normal es la flora que vamos a ver que es bastante característica de cada zona de nuestro cuerpo y que está constituida por microorganismos que bajo ciertas circunstancias pueden actuar como microorganismos patógenos, y como les dije, los patógenos estrictos son aquellos que cuando están van a desencadenar una enfermedad o un proceso infeccioso. Veamos entonces cómo está compuesto el microbioma de la piel. Fíjense que en la piel intervienen o se encuentran colonizando diferentes géneros bacterianos. Tenemos Staphylococcus, Micrococcus, Propionibacterium, Corynebacterium, que tienen una determinada concentración por gramo de tejido o por centímetro cuadrado de piel, en este caso por centímetro cuadrado de piel. Esta composición de este microbioma es bastante complejo y va a depender de la localización corporal. También interviene el clima, el tipo de individuo, la región geográfica y otros factores externos, como por ejemplo la humedad, la temperatura, el pH, la exposición a la luz ultravioleta. Son factores que se conocen muy bien, que interfieren directamente en la composición de la comunidad bacteriana de la piel.
Otro microbioma importante que está perfectamente estudiado es el microbioma vaginal. En la uretra tenemos géneros como Staphylococcus y Staphylococcus epidermidis, Enterococcus, Corynebacterium. En la vagina tenemos los lactobacilos. Estos lactobacilos SP presentes en la vagina producen ácido láctico. Este ácido láctico disminuye el pH vaginal y de esa manera previene la colonización por microorganismos patógenos. Otro microbioma muy estudiado son los microorganismos que constituyen el microbioma del tracto respiratorio superior, o los que constituyen la microbiota oral, dentro de los cuales tenemos el género Streptococcus, alfa y beta hemolíticos, anaerobios, Staphylococcus, algunas neiserias, corine, neumo, hemophilus, micoplasma. Estos microorganismos son los que pueden encontrarse formando la placa dental y que están en muchos casos involucrados en el proceso en el que se desarrollan las caries. Otra microbiota muy conocida es la microbiota del tracto digestivo. Hay un gran interés científico con todo lo que respecta a la microbiota intestinal. Vemos aquí diversos géneros como enterobacterias, lactobacillus, bacteroides, bifidobacterias, pero en realidad en la microbiota intestinal hay numerosos proyectos de investigación en marcha porque hay un gran interés científico por conocer la composición de la misma. Lo que sí se sabe es que hay factores determinantes de esta microbiota, como por ejemplo el origen geográfico, la vía de nacimiento es muy diferente a la microbiota intestinal en aquellos bebés que nacieron por parto normal o por cesárea, si el paciente o la persona tiene algún tipo de alimentación donde intervengan probióticos, si es una persona estresada, la edad de la paciente, la dieta, si ha tomado antibióticos, si se le han administrado antibióticos, todos estos factores determinan ciertas características de la microbiota intestinal. Lo que se sabe es que el ecosistema intestinal es un complejo ambiente y que está constituido aproximadamente por 500 o 1000 especies de microorganismos. El estómago y la primera porción del intestino no están tan colonizados por estos microorganismos debido al pH y a ciertas enzimas digestivas, mientras que la parte del colon es la que más se conoce cuáles son los microorganismos que componen esta microbiota, y el intestino grueso entonces es el sitio más colonizado del tracto gastrointestinal. Lo que podemos ver acá es que la microbiota varía a lo largo de la vida. Vemos, por ejemplo, que en la etapa del nacimiento predominan ciertas bacterias como Enterococcus, Lactobacillus y algunos Clostridium. Y a medida que el ser humano va creciendo, ya en la parte adulta o en la vejez, tenemos un cambio en la microbiota intestinal donde predominan otros géneros como bacteroides, bifidobacterium y Streptococcus. Cuando existe un funcionamiento equilibrado y normal de la microbiota, decimos que nos encontramos en una eubiosis. Y cuando hay algún desequilibrio que puede ser producido, por ejemplo, por una administración de antibióticos por tiempo prolongado, hablamos de una disbiosis. Hay maneras de paliar esta problemática de tener una disbiosis, o sea, un desbalance de la microbiota intestinal, y justamente en todos estos proyectos, el microbioma humano y la interferencia de la microbiota en ciertas patologías, lo que se trata es de mantener el equilibrio intestinal. Por ejemplo, se ha visto que una manera de restaurar este equilibrio es a través de la administración de alimentos que sabemos que son los alimentos funcionales, o lo que se está practicando mucho en el mundo es la administración o trasplante de materia fecal para producir una variación en todos estos géneros que de alguna manera se han desequilibrado en esta flora para que vuelvan a su funcionamiento y a su composición normal. Es muy interesante conocer o recalcar el papel bidireccional de la microbiota del tracto digestivo y el sistema nervioso central.
últimamente hay muchísimos programas de investigación en desarrollo en todo lo que es el eje intestino-cerebro, como por ejemplo la composición de la microbiota puede tener una interferencia o una relación directa con ciertas enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Parkinson. Como les decía al principio de la clase, nosotros formamos parte de un proyecto mundial en todo lo referido al microbioma humano, y en nuestra participación es en niños que se han infectado con una bacteria que es Escherichia coli, productor de toxina Shiga. Y en estos niños lo que vemos es cómo este agente patógeno interactúa con la microbiota intestinal, y de acuerdo a eso, a la composición de esta microbiota, como algunos niños desarrollan solamente una diarrea con sangre y otros desarrollan complicaciones extraintestinales como el síndrome hemolítico. Es muy interesante todo esto que estamos haciendo, pero todavía no tenemos conclusiones como para que yo les pueda comentar, simplemente decirles que formamos parte de este gran proyecto y que se está estudiando en detalle cómo interfiere o cómo interactúa la microbiota con este patógeno bacteriano que es el Escherichia coli, productor de toxina Shiga. Fíjense en esta microscopía electrónica de una sección transversal de la mucosa del colon de rata y cómo se observan todas las especies bacterianas tapizando la mucosa del colon. Las bacterias de la flora normal participan en el metabolismo de los alimentos. Proporcionan factores de crecimiento, protegen contra infecciones por microorganismos virulentos, estimulan la respuesta inmune, son algunas de las funciones más importantes que tienen estas bacterias que constituyen la flora normal. Lo que podemos ver también es que una importante actividad que realizan es competir por el sitio de unión. No se olviden que las células están tapizadas o están expuestos a nivel celular los receptores. Entonces, si estas bacterias de la flora normal utilizan esos receptores o tapizan de alguna manera la mucosa intestinal, no van a permitir que las bacterias patógenas se adhieran a los receptores y desencadenen una infección. Algunas de estas bacterias de la flora normal producen bacteriocinas que dañan a las bacterias patógenas. Hay una competencia permanente por los nutrientes. Eso no debemos perder de vista, que los nutrientes son esenciales para que se desencadenen tanto los microorganismos de la flora normal como los patógenos. Entonces están en un ambiente sumamente competitivo los patógenos cuando se encuentran con estas bacterias. También pueden producir sustancias tóxicas, como vimos anteriormente el género Lactobacillus, que es capaz de producir ácido láctico, y también estimulan la formación de anticuerpos naturales. Otras bacterias que tenemos que entender cómo es que desencadenan un proceso infeccioso son las bacterias potencialmente patógenas. ¿Qué pasa con estas bacterias? Estas bacterias son bacterias oportunistas, o sea, son benéficas en el sitio donde habitualmente están colonizando, pero si de ese sitio de colonización habitual van a otro sitio, pueden desencadenar un proceso infeccioso. Por ejemplo, en el caso de Klebsiella y Escherichia coli. Klebsiella, pneumoniae y Escherichia coli son enterobacterias y forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal. Si estas bacterias colonizan la uretra, luego, por vía ascendente, pueden llegar a pueden alcanzar la vejiga y producir una infección urinaria, que es una de las infecciones más comunes que pueden darse en este tipo de bacterias. Por ejemplo, otro ejemplo es Staphylococcus. Staphylococcus normalmente se encuentra colonizando la piel, pero si hay una falla en las defensas o si hay un daño en la piel, una lesión, estos estafilococos pueden aprovechar esa situación para desencadenar una infección. Por eso decimos que son bacterias oportunistas. Fíjense cuáles son las infecciones que se pueden causar por las bacterias de la flora normal. Ya vimos anteriormente que hay ciertos géneros bacterianos, como por ejemplo Streptococcus, Staphylococcus, microorganismos anaerobios, que forman parte de la flora orofaringea.
Muchos de estos microorganismos no se encuentran solos, sino formando o conviviendo en una comunidad con otros microorganismos y en una matriz de exopolisacárido compuesta por exopolisacáridos y agua, que es el biofilm. De esa forma, en ese biofilm, estos microorganismos se encuentran formando la placa bacteriana. Pero ante cualquier desequilibrio, como por ejemplo que el huésped consuma alimentos ricos en azúcares, entonces pueden esta microbiota enriquecerse otras bacterias como Streptococcus mutans, que puede degradar los azúcares, producir ácido láctico, y finalmente se desencadenan las caries y la periodontitis. Otro ejemplo de cómo una bacteria que forma parte de la flora normal me puede desencadenar un proceso séptico sería que alguna de estas bacterias que forman parte de la orofaringe, por alguna extracción dentaria, por ejemplo, pasen a la circulación sanguínea y pueden producir una bacteriemia transitoria, o pueden ya el paciente entrar en un cuadro séptico y se pueden alojar en otros sitios del cuerpo, como por ejemplo pueden adherirse a la válvula cardíaca y desencadenar una endocarditis, o en el caso de Staphylococcus aureus, por vía hematógena, puede llegar al pulmón y producir una neumonía. La neumonía del paciente ambulatorio por Staphylococcus aureus es una patología bastante común. En el caso de los anaerobios y otras enterobacterias que forman parte del intestino, pueden desencadenar una peritonitis, y como les explicaba anteriormente, ciertas bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal, como Klebsiella y Escherichia coli, pueden ascender por uretra vejiga y producir una infección urinaria. Luego tenemos otro grupo de microorganismos que son los patógenos estrictos. Este microorganismo significa que va a ser estrictamente patógeno si tiene la capacidad de producir enfermedad. Proceden de una fuente exógena, generalmente, o la mayoría de los casos, proceden de una fuente exógena. O sea, no es que el cuerpo, nosotros los podamos tener en nuestro cuerpo y no nos desencadenen ninguna patología, tienen factores de virulencia propios y nos van a desencadenar un cuadro clínico específico. Este tipo de patología producida por un patógeno estricto, los ejemplos son Salmonella, que nos va a producir una diarrea, o Shigella, que también nos puede producir una diarrea, o Neisseria gonorrhoeae, que nos puede producir la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual. Para que un microorganismo desencadene una enfermedad, hemos dicho que hay una serie de interacciones bastante complejas que se deben llevar a cabo entre las bacterias y el huésped que intentan colonizar. ¿Por qué decimos colonizar? Recuerden que el primer paso, antes de que se produzca una infección y posteriormente se desencadene una enfermedad, es la colonización. Para que se produzcan estas interacciones entre la bacteria y el huésped, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. Por un lado, el ser humano o el huésped, que ha desarrollado diferentes formas para defenderse de los patógenos potenciales. Y por otro lado, las bacterias, que han evolucionado para superar las defensas del huésped y poder desencadenar la infección. Veamos conceptos importantes como, por ejemplo, infección. ¿Qué es una infección? Decimos que hay una infección cuando una bacteria crece y se multiplica dentro de un huésped. Se dice que este huésped tiene una infección. ¿A qué le llamamos enfermedad infecciosa? Es cualquier desviación de la salud del hospedador produciendo un daño funcional y estructural. Todo organismo que produce una enfermedad infecciosa se llama patógeno, o sea, tiene que comportarse como patógeno para que me produzca una enfermedad infecciosa. El grado o nivel de expresión de la patogenicidad se denomina virulencia. Entonces, en este punto nos preguntamos, ¿todas las cepas son igualmente virulentas? No. Dependen cómo van a expresar su factor de patogenicidad para que sean más o menos virulentas. Decíamos que el huésped presenta barreras que le permiten frenar la acción de los microorganismos. Y los microorganismos expresan factores de virulencia, que son los que van a determinar la invasividad, la infectividad y el potencial patógeno. ¿Cuáles son los factores o pasos que se deberían cumplir para que se desencadene una enfermedad infecciosa? El microorganismo debe ser transportado al huésped, debe adherirse, recuerden, los pili, la fimbria, son fundamentales para que el microorganismo se adhiera a la célula huésped. Luego la tiene que colonizar y la tiene que invadir.
y tiene que ser capaz de multiplicarse y completar su ciclo de vida, tiene que evadir los mecanismos de defensa del huésped, y tiene que producir alguna lesión en el huésped. ¿Cómo se transmite el agente patógeno al huésped? Puede ser un contacto directo o un contacto indirecto. Un contacto directo es a través del aire, la tierra, el agua o ciertos alimentos. Es muy importante también, y debemos recordar, que hay una gran variedad de enfermedades que se conocen como enfermedades transmitidas por alimentos. O si no, puede ser un contacto directo a través de ciertos vectores. En conclusión, vamos a llegar a un proceso reversible o a un equilibrio donde va a haber una relación entre el huésped y el microorganismo. ¿Qué va a determinar que se desencadene un proceso infeccioso? Hemos dicho al principio de la clase que es muy importante el número de microorganismos. El número de microorganismos es el inóculo, o la dosis infectiva. La dosis infectiva de algunos microorganismos es más baja, por ejemplo, una Shigella, un Escherichia coli entero invasivo, necesitan 10 a las 100 bacterias para infectar. Una salmonela, una salmonela necesita un inóculo mucho mayor para desencadenar una diarrea. La virulencia bacteriana, que son todos los factores de patogenicidad que va a expresar esa bacteria, el grado de expresión de esos factores, y la resistencia del huésped, o sea, cómo están las defensas del huésped, cómo se puede defender el huésped frente a toda esta batería de factores de virulencia que tiene una determinada bacteria que es patógena. Por otro lado, ¿qué va a pasar? Una vez que este microorganismo ingrese al huésped, después de que lo invada al huésped, puede seguir multiplicándose y desbordar las defensas del huésped, y en ese caso decimos que puede haber una enfermedad o una muerte. Puede llegar a un equilibrio con el huésped, que es el caso de una infección crónica, o puede el huésped erradicar al microorganismo y entonces ese huésped no se enferma. ¿Qué mecanismos de defensa tiene el huésped? Tiene mecanismos de defensa a nivel de diferentes sitios, de la piel, la mucosa y los tejidos, de las vías respiratorias, en el tracto gastrointestinal, en el tracto geniturinario. El huésped presenta mecanismos, diversos mecanismos de defensa frente a las bacterias. Por ejemplo, en el caso de la piel, es muy importante entender que la sequedad de la piel o la acidez de la piel ejercen una acción bacteriostática, o sea, no permiten la multiplicación bacteriana. La descamación celular remueve las bacterias, o en la piel tenemos una flora residente, que como hablábamos en otros ejemplos, establece una verdadera competencia. En el caso de los folículos pilosos, en las glándulas sudoríparas podemos tener lisozima y lípidos tóxicos que tienen una acción bactericida, asociados a la mucosa, por ejemplo, en el tejido linfoide, en la parte subyacente a la piel, hay una gran producción de IgA secretorio y de células fagocíticas que establecen un verdadero mecanismo de defensa. Tenemos sustancias como la mucina, que atrapa las bacterias, la IgA secretoria, que impide la adhesión y ayuda a atrapar a las bacterias, la lactoferrina, que se une al hierro, la lactoperoxidasa, que genera radicales superóxido tóxicos. A nivel de la membrana mucosa tenemos la descamación celular y la continuidad. Recuerden que hay una unión estrecha entre célula y célula cuando se forma un epitelio, por lo cual es muy difícil que una bacteria pueda pasar libremente de una célula a la célula contigua. Y así una serie de defensas que tiene nuestro cuerpo frente a los microorganismos. Por ejemplo, la transferrina, que está localizada en la sangre y en los tejidos, que limita la disponibilidad de hierro. El hierro es fundamental para que la bacteria pueda ser más virulenta. Los leucocitos y los polimorfos nucleares que están en la sangre y en los tejidos, que fagocitan y matan las bacterias. Los monocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos. Los monocitos producen citoquinas y debilitan la fagocitosis, los macrófagos, el complemento que atrae y activa los fagocitos, la proteína que une manosa que está producida por el hígado, que se une a las bacterias y activa el complemento, y las células del sistema inmune, las células T que están en la sangre, las células T, las B, los anticuerpos que están en la sangre y que tienen diversas funciones. Las células T estimulan a las células B, que es un activador del macrófago y que mata las células infectadas y produce citoquinas. Las células B producen anticuerpos.
Y así cada una de estas células del sistema inmunológico, que ya sabemos cumplen funciones cruciales para que se pueda o no desencadenar una enfermedad. En el caso de las vías respiratorias, todo lo que es la estructura anatómica, recuerden que estamos hablando de conductos tortuosos, que a su vez tienen moco y tienen los pelos nasales que barren a las bacterias. En el tracto gastrointestinal tenemos la acidez del estómago, las enzimas pancreáticas, bilis, secreciones intestinales, el peristaltismo, en el tracto genitourinario la longitud de la uretra, recuerden que la mujer la uretra es más corta, por eso tiene mayor facilidad para hacer infecciones urinarias que el hombre, la acidez vaginal, como hablamos recién en el ejemplo de los lactobacilos. Otras barreras del huésped para impedir una enfermedad infecciosa son las células especializadas en las diferentes superficies, como por ejemplo las células ciliadas. Las cilias cumplen un rol fundamental en el tracto respiratorio. Es importante la temperatura corporal, el pH, las enzimas, las ondas peristálticas, que de alguna manera